Una risa psicópata resonó en una bodega abandonada. El proveniente de aquella risa estaba siendo rodeado por varias personas de traje, que parecían ser de algún nódulo de investigación. La mayoría de ellos miraban a aquel que reía con una mirada impactada, pues aquel que se encontraba eufórico no estaba negando de aquello por lo que se le acusaba. Un silencio sepulcral siguió luego de aquello, mientras el heredero de Elenir veía con seriedad a la figura enfrente suyo. Es cierto. Yo soy Kira. Nadie dijo nada. Nadie demostró ningún gesto. Solo silencio. Ninguno de los allí presentes mostró cambio en su expresión. Simplemente quedaron expectantes ante las palabras del hombre al frente suyo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Matarme de una vez? Jejeje, escucha, no solo soy Kira, soy también el dios del nuevo mundo. El hombre fijó su mirada en el chico que reemplazaba posiblemente el mayor rival que pudo tener en la historia. Kira es la ley en el mundo en el que vivimos, él es quien conserva el orden. Me he convertido en la justicia, en la salvación de la humanidad. ¿Matarme? ¿Realmente sería lo correcto? Desde que Kira apareció hace 6 años, las guerras cesaron y el índice mundial de crímenes se redujo más del 70%. Pero, no es suficiente, el mundo está podrido. Demasiadas personas están podridas. Para confirmar sus palabras, un recuerdo lejano de su secundaria le regresó a la mente, donde se podía ver a 2 vándalos intentando someter a una mujer. Alguien tiene que hacerlo. Y cuando me encontré esa libreta hace tantos años, supe que yo debía hacerlo. No, solamente yo podía hacerlo. Sabía que matar personas era un crimen. No había otra forma, debía salvar al mundo. Esa era mi misión. Solo yo podía. ¿Quién más habría sido capaz de llegar tan lejos? ¿Quién no se habría rendido? El único que puede crear un mundo nuevo. Soy yo. La pantalla que mostraba tal escena se apagó. Las criaturas que estaban viendo tal suceso tuvieron distintas reacciones. Pero, había una reacción que predominaba la mayoría. Diversión. Simplemente encontraban divertido ver cómo un hombre descarriado intentaba imitar la grandeza de uno de ellos. Él como un simple humano creía tener la autoridad de manipular la vida como ellos podían hacerlo, simplemente era un chiste de mal gusto. Es imposible para alguien como él llamarse un dios, la única merecedora de ese nombre es madre. Una voz arrogante provino de la manga de aquella conocida como Kaguya Otsutsuki, progenitora del chakra. No disciernen su capacidad, siempre intentan conseguir más, ahora cansados de lo que les otorgó los dioses, ellos quieren alcanzar el control de la vida y de la muerte. Pero, sin importar lo que hagan, sus vidas seguirán siendo efímeras. Otro le siguió, un hombre conocido como aquel que porta la muerte misma. Conocido por ser el hermano menor de Zeus, Hades. El dios del inframundo, aquel que formó una guerra conocida como la Guerra Santa, con la finalidad de acabar con la vida mortal. ¡Qué ridículo! Un simple mortal queriendo actuar como un dios. No puedo soportar ver esto. La voz de un dios con tono de piel verdoso resonó. Aquel que se había autoproclamado como la justicia en todo su esplendor, Zamasu. El Kaioshin corrupto que destruyó a los mortales de múltiples líneas temporales. Quiero recordarte, estúpido Kaioshin, que tú también actúas de esa forma. Una voz aburrida le interrumpió desde su costado. Un dios con apariencia de gato le miró de reojo mientras se rascaba a sí mismo con aburrimiento. Si no fuera por el simple hecho de que Zeus te dio la oportunidad de demostrar tu valor a los demás dioses, en este momento estarías siendo uno con la nada. Tal y como dijo el dios de la destrucción del universo 7, la mera presencia de Zamasu simplemente era inaudita. Su existencia en este momento debió haber sido borrada por la mano de Zenosama. Sin embargo, por el simple capricho de un dios de otro multiverso, su existencia fue salvada, para así darle la oportunidad de tener un sector de uno de los infinitos universos bajo su guía y demostrar si realmente podía ser llamado Dios. Independientemente de si su existencia es o no un error, no se puede negar que el trabajo que ha hecho es simplemente adecuado para el de un dios. Y no era para menos. El sector del universo que se le fue dado tenía un balance por encima de cualquiera de los 12 universos.
¿Cómo fue que un dios que anteriormente se había dedicado al genocidio de razas enteras era en este momento, irónicamente, el mejor representante de los Kaioshin del multiverso número 720? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 2, 4, 5. Desde que la humanidad cometió el pecado original, solo siguió una historia llena de repetir los mismos errores. Desde que los humanos tienen sabiduría, raciocinio y emociones, la existencia del mal se ha hecho presente en sus corazones. Entonces, para crear unos mortales adecuados para su mundo, haciendo uso de sus poderes de Supremo Kaiosama, manifestó mortales que siguieran un sistema absoluto de vida, donde ninguno de ellos tenía la posibilidad de discrepar o romper el balance, pues desconocían la posibilidad de pensar por sí mismos. En términos simples, los seres vivos que él creó no se diferencian de plantas que no podían salir de la tierra donde fueron plantadas, solo existiendo con el único propósito que se les fue creadas. Es obvio que mi sector supere a todos los dioses que se encuentran bajo el régimen de Senosama, después de todo ninguno de ellos es digno de llamarse a sí mismos dioses. Palabras bastante fuertes sabiendo nuestra diferencia de poder. ¿Realmente quieres enfrentarme, Zamasu? Aquella sala llena por una gigantesca cantidad de seres divinos fue repentinamente sofocada por dos auras divinas que se mostraban agresivas una a la otra. Suficiente. Quiero recordarles el propósito por el que estamos aquí reunidos. La voz del dios del Olimpo resonó a través de la habitación, mientras haciendo uso de un martillo de juzgado, interrumpe las voces de todos los allí presentes. 7 millones de años de historia de la humanidad están por terminar. Y no por una guerra nuclear, o por alguna invasión alienígena, ni siquiera por el impacto de un asteroide. La humanidad ahora enfrenta su extinción, su fin, a manos de los mismísimos creadores de la propia humanidad, los dioses. Escuchen, han pasado 1000 años desde la última reunión. Ya varios dioses han mostrado y defendido sus puntos sobre si debemos o no llevar a cabo lo que tanto hemos discutido. Como conductor del Consejo del Destino de la Humanidad, conformado por todos los dioses del infinito multiverso, repetiré la pregunta para que se lleve a cabo las votaciones finales. La pregunta es: ¿dejaremos que la humanidad siga existiendo por los próximos 1000 años o pondremos fin a su existencia? Dioses y diosas, den a conocer su opinión. Rápidamente los votos de todos los dioses se dieron a conocer a lo largo del gran coliseo donde se encontraban reunidos. Esta es mi opinión. Deben ser exterminados. Los he estado observando estos últimos 1000 años, y no quieren hacer nada para mejorar. Hay que aplastarlos a todos. Aquel conocido como el dios de la destrucción del hinduismo dio su opinión mientras se encontraba recostado. Sí, tienes razón, Shiva. En los últimos 1000 años, el mundo se ha vuelto cada vez más repulsivo. Los mares se desbordan de basura y petróleo, los bosques mueren y las criaturas siguen extinguiéndose. Se podría decir que la humanidad es una calamidad que está aniquilando a todos los seres vivos. Varios dioses alrededor empezaron a apoyar las opiniones de Shiva y Afrodita. Zamasu por su parte también dio el visto bueno ante la destrucción de la humanidad. Los humanos son seres despreciables que repiten los mismos errores sin importar cuánto tiempo pase. Son solo una peste que debe ser exterminada. Nadie se sorprendió ante el comentario del Supremo Kaioshin, pues para cualquiera que le conociera le era evidente el odio que tenía este ante los mortales y hacia los dioses ineptos de su multiverso. Parecía que la decisión era unánime a favor de la destrucción de la humanidad, pues todos se encontraban cansados de los constantes errores que rodeaban sus existencias. Sin embargo, sorprendentemente de entre la multitud se vieron varios dioses que se oponían ante la idea. No puedo negar que los humanos son seres despreciables. Sin embargo, la comida que hacen es la mejor que he comido en eones. Yo digo que le demos la oportunidad de vivir otros 1000 años, al menos hasta que logre probar todos sus platillos. Habló Bills con aburrimiento, mientras se rascaba la oreja indiferente ante la atención de todos los dioses hacia él. Todos lo miraban con desprecio, no por su actitud indiferente, pues varios dioses tenían ese mismo tipo de personalidad, sino por el tipo de pensamiento que demostraba.
A diferencia de un dios adecuado, Bills solo se guiaba bajo sus propios deseos egoístas para determinar si una raza o no debería de ser eliminada. En eso puedo apoyar al gato desnutrido. ¿Gato desnutrido? La comida que hacen los humanos es deliciosa. Ah, pero el alcohol es algo que simplemente no se puede eliminar. Sin duda el mejor invento de los humanos para los dioses. Una voz femenina llamó la atención de los dioses. Aquella conocida como la diosa del agua dio su voto hacia favor de los humanos mientras sostenía su botella de alcohol pegada a su cachete. ¿Alguien me recuerda por qué dejamos que ella esté aquí? ¡Qué cruel! Para tu información, soy una diosa bastante importante en mi mundo. Ajá, sí, como digas. ¿Hay alguien que tenga otra opinión al respecto sobre esto? Todos los dioses, de acuerdo con el dios Shiva, decidieron ignorar a aquellos seres divinos guiados por su deseo de comida y alcohol, los cuales reaccionaron de forma ofensiva hacia ellos. En el caso de Bills entrecerró su mirada peligrosamente, mientras Aqua empezaba a quejarse de forma bastante ruidosa, sin embargo, como si estuvieran acostumbrados a ello, decidieron ignorarles. Debo decir que estoy a favor de los humanos. No puedo negar el hecho de que ellos cometen errores, y tampoco se puede negar que algunos están inundados en la maldad. Sin embargo, esta es la belleza de ellos, el cómo estos buscan superar sus errores y evitar que sus futuras generaciones los cometan. Además, no todos los humanos son seres cegados por la maldad. La voz de una diosa femenina llamó la atención de los dioses, pues al parecer finalmente había una diosa a favor de los humanos que realmente opinara algo válido. La responsable de tal comentario era aquella ex chica mágica que sacrificó su mortalidad para salvar su universo. Lo que ella dice es verdad. Los humanos son seres fantásticos, hermosos y que siempre están evolucionando. Sinceramente, quisiera ver hasta qué punto ellos pueden llegar. Otra voz femenina dio a conocer su opinión. Una mujer de pelo negro con una yukata blanca. Aquella que se había conectado con lo conocido por la torre del reloj como la raíz, Shiki-Ryouji. Eso y que no podemos ignorar las capacidades de evolucionar de los mortales. Yo mismo he sido testigo de cómo estos han logrado cosas fuera de nuestras predicciones, inclusive unos pocos alcanzando niveles que rivalizarían con seres divinos. Una voz profunda que parecía el espacio mismo hizo notar su presencia. Aquel dios que solo parecía una silueta negra con 3 manchas blancas que simulaban ser sus ojos y boca habló nuevamente, sorprendentemente en defensa de los humanos. No era algo que admitiría en voz alta, ni mucho menos a otros seres con los cuales podría referirse como iguales, pero él había reconocido a los humanos a tal punto de dejar su respectivo multiverso en sus manos. Obviamente había camuflado este hecho de los otros dioses para que no sea eliminado por autoridades mayores. Pero si de algo nunca iría a arrepentirse, sería de dejar su anterior cargo al ente conocido como Simón. Eso antes debería de ser un punto a favor de que se lleve a cabo su exterminación. Seres que tienen la posibilidad de alcanzar el poder de un dios. Simplemente repugnante. Zamasu dijo ocultando su furia. Aunque internamente se negaba a aceptarlo por él mismo, los Saiyajins del universo 7 habían sido posiblemente el mayor obstáculo que había enfrentado para llevar a cabo sus planes. ¿Mortales capaces de rivalizar con dioses? Eso no es culpa de los seres humanos. Es culpa de su inutilidad. No deberían de ser dignos de llamarse dioses. Apolo, un dios proveniente del mismo multiverso que Hades dio a conocer su existencia con unas palabras que logró enfurecer a muchos de los dioses allí presentes. Pero, la mayoría de divinidades estaba de acuerdo con aquel que logró eliminar a los caballeros del zodíaco en su línea temporal. Ellos eran seres divinos, inmortales y que su autoridad misma les permitía manipular el mundo a su antojo. Seres que fueron creados por ellos no podían llegar a sus niveles. Que tal posibilidad haya sucedido en algunos universos no ponía en duda la decisión de la exterminación humana, sino que hacía que los dioses mismos dudaran de si algunos de los allí presentes merecían estar donde se encontraban ahora. Insolente, ¿te atreves a insultar a un dios tan perfecto como yo? El aura divina de Zamasu salió a flote, mientras la figura de una enorme ave se posicionaba detrás suyo. Este espectáculo causó que la mayoría de dioses aumentaran su energía en oposición. Ya basta. El poder original de Zeus hizo presencia a lo largo del tribunal donde se encontraban los dioses.
Debido a su estado deteriorado, solo podía activar el poder con el que había sometido alguna vez a Cronos por 1/1000ª de segundo. Pero, tan solo ese intervalo de tiempo tan pequeño le era suficiente para darles a entender a todos los dioses presentes allí el por qué este era aún el juez del Consejo de Dioses. En este momento no estamos determinando quién o quién no es digno de ser llamado un dios, eso es algo que solo yo puedo determinar. Sin importar cuánto discutan, es un hecho de que la decisión de acabar con los humanos predominó por encima de aquellos que querían darles una oportunidad más. Por favor, Zeus-sama, reconsidera las opciones. Nosotros no podemos matarlos así como así. Elizabeth Lyonés, mejor conocida como la diosa Elizabeth, interfirió viendo como la decisión de los dioses era acabar con aquello que junto a los pecados capitales y su amado Meliodas, tanto se había esforzado en defender. De hecho, sí podemos. Nosotros somos aquellos que determinan el tiempo de vida de los seres humanos. Es una lástima que terminen así, me divertía mucho con ellos. Uno de los dioses de la muerte habló. Aquel que le otorgó un poder divino como la libreta a un ser humano dio a conocer su opinión sobre ello. Aunque no podía decidir el destino de los humanos tan abiertamente, nada le impedía dar su opinión al respecto. Ryup, la decisión ya ha sido tomada. Sinceramente, apoyo la noción de eliminarlos. Desde que ellos tuvieron la suficiente estupidez de utilizar poderes divinos para conseguir bienes materiales, me hizo darme cuenta cuán insignificantes eran sus existencias. El rey de los Shinigamis respondió ante la obvia negativa de Ryuk. Pero, aunque la opinión de sus lacayos no tenía la suficiente relevancia como para opinar abiertamente en el Consejo de Dioses, seguían siendo sus hombres, por lo cual él tendría que guiarlos a aquello que consideraba correcto. Aunque algunos de los dioses aún parecen reacios a aceptar el destino de la humanidad, parece que tenemos un veredicto. Por mayoría de votos, el Consejo del Destino de la Humanidad ha decidido poner fin. Esperen. Antes de que el martillo sentenciara finalmente el veredicto que tanto se había discutido, una valquiria hizo aparición, interrumpiendo la reunión de todos los dioses allí presentes. Los murmullos no se hicieron esperar, y la obvia desaprobación de Odín ante su imprudencia se hizo notar a través de sus cuervos. ¿Qué estás haciendo, hermana Brunhild? No puedes evitar que los dioses tomen una decisión. Aquella hermosa mujer de pelo negro estaba siendo sostenida por una niña de pelo plata que, con gran nerviosismo intentaba detener a su hermana. Pero, ignorando las súplicas de su hermana, ésta siguió sin cambiar en algún momento su expresión. Con todo respeto, dioses y diosas, tengo una objeción. Odín, entrecerrando su mirada hacia Brunhild, le dio a entender su opinión al respecto sobre su intervención, mientras los cuervos con gran fervor le insultaban. Pero al parecer, esta no le importaba sus palabras. Es cierto, la tiranía de la humanidad y sus atrocidades son indignantes. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Pero, eliminarlos sin más sería algo muy primitivo. Con estas palabras, llamó la atención de algunos de los dioses principales. Ya veo. ¿Qué tal esto? Para decidir si vale la pena dejarles existir durante otros 1000 años, demuestren la misericordia de los dioses a través de una prueba. ¿Ponerlos a prueba? ¿Quieres decir otro diluvio? ¿O adelantar la era del hielo para congelarlos? No. Hay un método más efectivo. ¿Qué? Rápidamente los dioses empezaron a murmullar entre ellos, esperando a ver la propuesta de aquella valquiria que de forma tan imprudente interrumpió su asamblea. La batalla final entre dioses y el hombre. El Ragnarok. ¿Ragnarok? Para explicar mejor en qué consistía su propuesta, Brunhild hizo uso de su magia para invocar un libro donde dictaban las leyes de los dioses. Como se estipula en la cláusula especial del artículo 62, párrafo 15, con la constitución del Valhalla, es una batalla cara a cara entre los dioses y la humanidad. La ley de la batalla final entre Dios y el hombre, también conocida como el Ragnarok. Es un torneo de batallas 1 contra 1 entre 13 humanos y 13 dioses. Los primeros en lograr 7 victorias serán los ganadores. Si los humanos pierden 7 veces, su destrucción será garantizada. Por otro lado, si ganan, asegurarán su existencia por 1000 años más. Pero esta ley no ha sido aplicada desde el inicio de la humanidad. Debido a que es imposible que un humano derrote a un dios.
En otras palabras, el estatuto es una mera formalidad, y fue establecido como una broma entre dioses. La obvia burla de las divinidades no se hizo esperar. Que alguien como una valquiria insinuara tal cosa era un insulto, pues ella más que nadie debería de saber la diferencia entre ambos tipos de existencias. Entonces, la opinión de los dioses es que la humanidad debería ser eliminada, y que quieren evitar una competencia directa con los humanos. ¿Quieren eliminar a los humanos sin luchar contra ellos? ¿No quieren enfrentarlos cara a cara? ¿Podría ser eso? ¿Es posible que ustedes se estén acobardando? ¿Se estén acobardando? ¿Se estén acobardando? ¿Se estén acobardando? Esas palabras resonaron en todo el lugar, mientras un silencio sepulcral siguió luego de tal insinuación. Su valquiria hermana, que con anterioridad la quiso detener, se mostró estupefacta ante su estúpida acción. Si es así, por favor disculpen por mi interrupción. Brunhild. Por favor ignoren mi observación. Olvidemos por completo el tema del Ragnarok. No hagas esto. Te destruirán incluso antes que a los humanos. Por favor, discúlpate. Brunhild. Un silencio sepulcral se mantuvo luego de esas palabras. Por un momento, pensó que los dioses no la habían tomado en serio. Pero, al ver la expresión de sus rostros, se asustó completamente. Furia. Estaban enojados. Enojados como nunca antes. Había algo de lo que Brunhild estaba muy segura. Lo sabía. Los dioses son mucho más irascibles que los humanos. Una estruendosa risa hizo que la mayoría de los presentes fijaran su atención en el responsable. Al notar quién era el responsable de tal sonido, la mayoría de la población divina mostraron una clara furia. Realmente me has hecho el día, Brunhild. No podía esperar nada mejor de mi valquiria favorita. Gilgamesh. Aquel conocido como el rey de los héroes reía con euforia luego de las palabras de Brunhild. No porque encontraba graciosa su insinuación de la posibilidad de que sucios mestizos fuesen comparables a él, sino de la reacción de aquellos seres que él odiaba desde lo más profundo de su ser. Y yo pensando que venías a proponer alguna idiotez o que intentarías inútilmente cambiar la opinión de estos seres irracionales como intentaron algunos otros. Sin duda eres una maravilla, nunca encuentras una forma de aburrirme. Esto no es algo para entretenerte, Gilgamesh. Brunhild afirmó con veneno en su voz. Al igual que muchos otros de los allí presentes, el sentimiento que tenían en contra de este ser era de un desagrado inmenso. Oh, pero sí que lo has logrado. Mira la cara de estos que se hacen llamar dioses. Se posicionan como seres superiores, pero sin duda son igual o peor de irracionales que los humanos. Es suficiente, Gilgamesh. Zeus, con un tono de voz bastante venenoso, quiso parar al portador de Numa Elish. Pero, este manteniendo su euforia inicial siguió riendo como nunca antes. ¿Suficiente? ¿De qué es suficiente? Ustedes son los que hablan pura palabrería, como si fueran diferentes a los mestizos, pero fácilmente su estupidez la supera. Aquel que dominaba el Olimpo hizo de nueva cuenta uso de su poder original, causando que los dioses de su panteón se preocuparan por su salud. Deténgase, Zeus-sama, si sigue así no podrá usar su poder divino por toda la eternidad. Al escuchar tales palabras, el dios del Olimpo rápidamente calmó su poder, regresando a lo que fue conocido como su forma deteriorada. Vaya, esto es una situación bastante precaria, Zeus-sama. Por culpa de su arrebato contra Gilgamesh-sama, ahora ya no será capaz de usar su poder original en, lo que le calculo, varios meses. Qué mala suerte por usted, no estará en perfectas condiciones para su combate. No es como si necesitara de todo mi poder para ir contra los humanos. Zeus regresó nuevamente su mirada hacia Gilgamesh, el cual seguía manteniendo su característica sonrisa, que hacía arder la sangre a cada uno de los dioses allí presentes. Tan impulsivo como siempre. Me es repugnante la idea de tener que compartir mi sangre divina con seres como ustedes. Pero, nos hemos desviado mucho del tema, ¿no es así? Yo doy mi voto a favor, la idea de verlos a ustedes sometidos por sucios mestizos es un espectáculo que no me podría perder. Ja 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 ja, con que es así. Hace tiempo no encuentro una batalla digna desde que me enfrenté a Goku. Bien, yo también apoyo la noción de eso que hacen llamar Ragnarok, o lo que sea.
Me parece irrelevante que tengamos que llevar a cabo un torneo para determinar el destino de unos sucios mortales. Pero, la idea de ver cómo se aferran a una inútil esperanza para que luego sea apagada con el verdadero poder de un dios. Supongo que no estaría mal hacer el Ragnarok. Simples mortales no serán comparables a mi madre, ella es la más poderosa de todos los tiempos. Ya veo, ¿con qué Ragnarok, no? Al parecer todos encontramos tu propuesta intrigante. Gracias por mencionarlo, es muy intrigante. Aun cuando parece ser obvia la respuesta, preguntaré de una vez. ¿Qué dicen todos? Ha pasado mucho tiempo, ¿no les gustaría ver el estruendo de los dioses y nuestra ferocidad abrumadora? ¿Qué les parece? Luchemos nosotros, los dioses, contra la humanidad. El martillo de Zeus finalmente dictó el veredicto. El Ragnarok se llevaría a cabo, cosa que todos los dioses esperaban con gran expectativa. La decisión de los dioses había sido tomada. Con aquello concluido, Brunhild se largó de aquel lugar en busca de elegir a los guerreros más poderosos de la humanidad a lo largo del infinito multiverso. ¿Qué sucede, Geir? No puedo aguantar más, hermana. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te opusiste a la voluntad de los dioses y los hiciste enojar? Estás pidiendo que te asesinen. Geir. Aún eres una aprendiza valquiria, así que aún no puedes entender esto. El lazo entre los humanos y las valquirias es más profundo que el que tenemos con los dioses. Es imposible que pueda abandonarlos. Hermana. Geir, aquella aprendiza valquiria seguiría en un estado de completo temor. La admiración de Geir hacia Brunhild fue incrementada a puntos que ella misma no podía pensar que alcanzaría. Sin embargo, aun con esa admiración la duda no pudo evitar llegar a ella. Pero, ¿la humanidad realmente puede ganar? ¿Quiénes crees que serán los representantes de los dioses? ¿Qué pregunta más estúpida, Geir? Su vanguardia será. Antes de poder completar su frase, su gesto amistoso cambiaría a uno de completo odio y desagrado. Esto no era por la sangre que manchaba el palacio de los dioses, sino a la figura responsable de tal acción. Dime, ¿qué tienes planeado, Brunhild? Una voz arrogante, con un tono de superioridad que haría que cualquier mortal con mente débil pensara que cada orden que saliera de esa boca tendría que ser obedecida sin rechistar. Geir tembló, aquel hombre de dorado que hizo que todos los dioses tuvieran un odio mutuo estaba enfrente suyo, con aquellos ojos rojos que parecían penetrar su alma. Siento decirle que no sé de qué me habla. El sonido de un arma volando a su costado hizo que ambas se tensionaran, aunque Brunhild mantuvo su rostro neutro con una maestría digna de ser llamada valquiria. No te hagas la interesante, sucia mestiza. Aun cuando la idea de ver a esos estúpidos arrogantes me es excitante, tanto tú como yo sabemos que los mortales no alcanzarán las capacidades suficientes para ser rivales a los dioses. Esas palabras no eran solo arrogancia por parte de los seres divinos que gobernaban a los distintos mundos. Era un hecho absoluto que nadie podía negar. Era imposible que un mortal pudiera atacar a un dios, y mucho menos herirlo, pues el ir contra ellos significaría ir contra el sistema de vida mismo. Los dioses les habían dado la vida, y también eran los encargados de acabarla. Para que alguna de sus creaciones pueda atreverse a desafiarles tendría que tener una autoridad del mismo nivel que los dioses. Eso, y descontando la obvia diferencia de poderes entre un ser divino y un ser que estaba ligado a las leyes de la naturaleza impuesta por los dioses. Volund. Si Brunhild quería vivir lo suficiente para llevar a cabo sus planes contra los dioses, tendría que complacer a este ser lleno de arrogancia. Ella era consciente de que si se negaba a sus peticiones, le volaría la cabeza sin dudar, aun cuando dioses como Odín o Zeus le protegiesen. Volund. Oh, ya veo. Es cuando una valquiria se vuelve en un arma divina que pueda ser usada por los mestizos. No, recuerdo que tenía algo más. Oh. ¿Cómo se me pudo olvidar? Esa arma le daba la posibilidad al mestizo de hacerse uno con sus otras versiones alternativas, ¿no es así? Gilgamesh sonrió ante lo propuesto por Brunhild. Interesante, sin duda interesante. Definitivamente no estuve equivocado al elegir este lado. Un escalofrío recorrió las columnas vertebrales de ambas. Elegir este lado. Gilgamesh-sama, no me diga a qué se referirá. ¿Acaso no es obvio? Ustedes tendrán el honor de tenerme en su equipo. Siéntanse halagadas con su rey, mestizas.
Sin decir alguna palabra más, Gilgamesh siguió su camino mientras reía con gran fervor debido a la posibilidad de someter a los dioses. Esto es malo, hermana Brunhilde, que alguien como Gilgamesh-sama esté en nuestro equipo. Sus palabras se quedaron en su boca al ver la expresión exageradamente feliz de Brunhilde. Hermana Brunhilde. Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero usted no lo odiaba, hermana Brunhilde. Oh, pues claro que lo hago. Pero el tener a un ser como Gilgamesh de nuestro lado nos da una gigantesca ventaja sobre los dioses. Ya veo. Entonces, ¿qué se supone que haremos, hermana Brunhilde? ¿Enviaremos a Gilgamesh-sama como nuestro primer peleador? No seas ridícula, Heir. Alguien del nivel de Gilgamesh tiene que estar entre los últimos, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Ahora bien, es hora de elegir al primer representante de la humanidad.